¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí haciendo una cobertura en forma simultánea para CX30 Radio Nacional y para 970 Universal con sus programas respectivos El Ecológico y La Noche del Búho. Estamos conectados vía Zoom, vía plataforma, con el ingeniero Daniel Panario, para mí el capo, el número uno en temas ambientales desde hace un tiempo, y la joven Patricia Gallardo, magíster en ciencias ambientales y geóloga. Una chica, usted es geóloga, anduvo a las pedradas siempre, ¿no? No tanto, No no tanto, no tanto, tanto. pero, pero La sí, gente las que, la gente que piedras. no, la gente que no está en el tema entiende que los geólogos estudian las piedras. De cierta forma, están con ese estudio que es tan importante para la calidad del medio ambiente, para hacer estudios, para los recursos. Es muy importante esa actividad dentro de la, digamos, de las ciencias. Ingeniero, Sí. ¿cómo le va? Lo veo que está mateando. Efectivamente, medio recién levantado, ¿viste? Está bien. Bueno, un día muy caluroso, hay alerta por calores extremos, hay que procurar cuidarse, estar a la sombra, no exponerse, hidratarse, no dejar a nuestros compañeros peludos atados a la casilla ni al sol, ojo con los caballos, los perros, los gatos, todos buscan refugiarse a la sombra y aquel que tenga algún equipito de aire acondicionado, bueno, que lo use como las normas lo indican. Bueno, hoy es un día emblemático, es el 2 de febrero. eh, para algún grupo de gente es el día de las playas o el día de Imanjá. Para los que estamos un poco más cerca de la ciencia, yo no soy científico, pero soy, digamos, amante del medio ambiente, es el día de los humedales. El 2 de febrero, desde hace unos años, se celebra o se conmemora como el día de los humedales. Tan importante el cuidado del humedal para todo el mundo. Aquí hemos tenido en Uruguay algunas diferencias con algunos gobiernos, con algunas normativas. Hemos superado aparentemente el llamado proyecto Ruta 102, pero ahora en la misma zona hay otro proyecto que amenaza también el humedal, que es el llamado viejo proyecto Neptuno o Arasatí, este que pretende tomar agua salada para suministrar a la población. ¿Cómo viene ese tema a nivel científico? Bueno, yo diría, está súper estudiado el sitio, ¿no? Y las consecuencias que tendría su utilización. Pero en este caso estamos frente a una situación de un gobierno que no cree en la ciencia, ¿no? Este, Digo, ¿no? La ciencia tiene ciertos resultados y el gobierno dice, ah, bueno, pero no me importa. Hubo una entrevista muy interesante de un compañero de facultad con el ministro Bouvier. Le explicó todos los errores que tenía el informe de evaluación ambiental este, del, del proyecto. Bueno, evaluación ambiental más o menos, es decir, la resumen, digamos, ¿no? El proyecto resumen, mostrándole que los datos eran falsos, que mentían, que no tomaban en cuenta una cantidad de valores, que se basaban en unos poquitos análisis cuando se requieren años de datos para poder afirmar algunas cosas, que nosotros sí tenemos años de datos y que señalan otras cosas, en fin. Y él, al principio, bueno, hasta se molestaba, ¿no? Que le dijeran eh, que, que estaba mal, ¿no? Que era falso los resultados que le habían ofrecido, y le mostraban cuáles eran los datos que poseíamos, sobre qué base, y datos publicados en revistas científicas internacionales, ¿no? Que es la garantía que se tiene cuando se pretende demostrar una verdad científica, Ujú. que aceptan los pares, ¿no? La publican en una revista internacional, ese tipo de cosas. No entienden esas cosas, ¿no? Es decir, no, bueno, pero está bien. Entonces le dijeron, bueno, pero usted dijo de que lo iba a hacer sí o sí, y todavía no tiene la evaluación de impacto ambiental. Ah, no, pero bueno, ahí empezó a dar marcha atrás, ¿no? La evaluación de impacto ambiental se va a hacer, ¿no? Bueno, el otro día me llamaron, ¿m? para pedir mi opinión, ¿no? Opinión,
porque dice que es obligatorio una opinión, recabar la opinión ciudadana. Y yo le dije, les contesté a equipos consultores, que es el que está haciendo el relevamiento, miren, yo no soy opinión ciudadana, yo soy opinión científica, por lo tanto no acepto hacer greenwashing y diciendo que me consultaron, ¿no? Como ciudadano, porque no es cierto. Bueno, no, está bien, sí, pero se llama así, pero que en el fondo usted es muy importante porque sabemos, en fin, bueno, lo que saben es que, digamos, ejerzo influencia en la opinión pública, eso es lo que saben y por eso me querían consultar, ¿no? Y después de decir que me consultaron, y les dije que no, porque yo no me toman el pelo, ¿no? Ya conozco como eso, ya me ha pasado con Aratirí, ¿no? Cuando también querían, ¿no? Y después Ahí está. anda a pasear, ¿no? Aratiri, ingeniero, para contar a la audiencia, era el viejo proyecto de la mega minería de hierro. Exactamente. Ahí ¿No? está. Bueno, por suerte nos opusimos y ganamos, pero ganamos tiempo y eso nos hizo ganar el proyecto, Exacto. que no funcionara. Pero quiero decir, parece bastante frecuente que el sistema político considere la opinión de la ciencia como una opinión más, ¿no? Bueno, nos pasó inclusive con la pandemia, ¿no? Es decir, Sí. los científicos salieron por la puerta de atrás de la casa de la presidencia y murieron muchas personas, muchas muertes evitables hubieron por no blindar Abril. O sea que Exacto. ya sabemos de que los políticos, parte de los políticos no creen en la ciencia, ¿no? Pero se suben en un avión, ¿no? ¿Y cómo se logró llegar al avión, ¿no? De estas características que tenemos ahora, a partir de la ciencia, ¿no? Ah, Si no creen, no se suban al avión, digo, suban al caballo. Porque todo lo demás que evolucionó se debió a investigación científica. No agarran el celular porque a lo mejor le explotan la cara, ¿no? Es decir, ese sí, tipo de cosas. Para lo que les sirve, creen en la ciencia y para lo que no les sirve, no creen. Es muy curioso, ¿no? Pero bueno, es la gente que hemos educado y es como hemos educado a la gente. Así que la culpa es nuestra. Me refiero a sí, nuestra, sí, como sociedad y como educadores también, ¿no? sí. Sí, puede ser, sí, que se tenga que hacer un mea culpa. También es cierto que la especie humana es muy pícara y por más que se le enseñe bien, a veces procede de otra forma. El ser humano es un bicho muy, muy complejo, ¿no? Sí, bueno, yo no sé si es el ser humano o el sistema en el que estamos inmersos, ¿no? También. Porque el ser humano, digamos, tiene diferentes culturas, diferentes cosmovisiones, Sí, y no todas reaccionan de la misma forma, ¿no? Está clarísimo. Inclusive, bueno, el ser humano a través de su evolución, las cosas importantes que se descubrían de un punto de vista científico se incorporaban en la religión para convertirlas en ley, ¿no? claro. Por eso es que algunos pueblos no comen carne de cerdo por la triquinosis y de esa manera, bueno, y cuando descubrieron que había una relación entre la carne de cerdo y la triquinosis, ¿no? Se prohibió la carne de cerdo, ¿no? Y hasta el día Claro, de hoy, como se pone ley, como ley en la religión, la cosa se complica a largo plazo, exacto, exacto. porque las situaciones cambian. Pero quiero decir, pero había un respeto por el conocimiento a tal punto que se lo incorporaba en la religión. Sí, sí, exacto. Volviendo un poco al tema Arasati, eh, no ha cambiado nada el proyecto de las últimas charlas. O sea, el gobierno anunció que está avanzando en ese sentido. Hemos visto algunas demoliciones preocupantes por San José, justo en la zona esa. Hace poco demolieron un edificio muy antiguo. Los vecinos dicen que están preparando el terreno para las obras. Parecería que todo avanza y aquí hay una doble amenaza, no solamente suministrar la eventual agua salada a la población, sino que las tuberías atravesarían el humedal de Santa Lucía, ¿no? Sí, efectivamente, con todo el impacto que eso tiene. Pero digo, no es solo agua salada. ¿M? Este, es más complicado porque el agua salada
trae consigo el agua de mar, ¿no? Porque es agua salada, porque es agua marina, Sí. ciertos trialometanos que suben cuando se hace la potabilización, suben muy por encima de la norma, porque ya lo Ajá. vimos, ya nos pasó, ¿no? Cuando los valores de cloruros y sodio estuvieron dentro de la norma, cuando tuvimos la crisis del agua, los trialometanos estaban muy por arriba de la norma. Por eso la ministra no dijo que el agua se había vuelto potable porque los cloruros y el sodio estaban dentro de la norma. ¿No? Dijo que sí, que la tomaran, ¿no? Pero no dijo que estaba potable, ¿no? ¿Y Sí, por sí. qué? Entonces nos pusimos a averiguar a ver qué había pasado, fuimos a ver los análisis que tenía la voz y ahí vimos que los trialometanos estaban, como dicen los grises, zarpados, ¿no? Se habían disparado porque el agua de mar, ¿no? Tiene ciertos compuestos que cuando se hace la potabilización común que hace la OCE, se disparan los trialometanos. Y si hace otro tipo de potabilización que tendrían que hacer, porque además, cuando no hay agua salada, tenemos cianobacterias, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación en este momento? Supongamos que precisáramos usarlo. En este momento hay, en esa zona, ¿no? Está lleno de cianobacterias. Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo se puede tratar el agua cuando tiene cianobacterias? Bueno, se puede tratar con ozono para eliminar los compuestos que generan la toxicidad, la cianotoxina, digamos, ¿no? Sí, Entonces, cuando lo trata con ozono, produce una violenta oxidación que también da como resultado, ¿no?, que se disparen, ¿no?, otros compuestos tóxicos. Entonces, en realidad no tienen manera de utilizar el agua, ¿no? Es decir, van a hacer la inversión para que algunos mayahoro hagan mucha plata, ¿no? Pero no exacto. la van a poder usar cuando hace falta usarla, ¿no? Y cuando no hace falta usarla, no la precisamos porque, y además tienen opciones, ¿no? La prueba está de que hicieron tremenda obra, gastaron millones de dólares para trasvasar agua del San José a la planta potabilizadora de OCE, cosa que quedó claro que se puede hacer. Si bien, digamos, la represita que usaron se rompió todo, de ahí quedó todo tirado, Sí, ¿no? Pero, digamos, ese trasvase se puede hacer prolijamente, ¿no? Y daría agua dulce, porque el San José es un río importantísimo, no es un río cualquiera, sí. ¿no? Entonces, no, pero la regla de oro, porque es de la misma cuenca. ¿De qué misma cuenca me están hablando? El río San José podría desemboca casi directamente en el mar, así que podría ser otra cuenca. Es decir, la famosa regla de oro, esa de que habló Luis Aubriot, es una manera de decir, es una manera de hablar, es una manera de pensar, ¿no? Pero el río Santa Lucía, que recorre kilómetros, ¿no? Si se hace una represa en el Casupá, ya no es la misma cuenca, es la cuenca de Casupá, ¿no? Porque la cuenca de Santa Lucía es demasiado grande y además Paso Severino, por ejemplo, está en Santa Lucía Chico, que es otra cuenca, ¿no? Entonces no me digan que todo es la misma cuenca, porque es mentira, ¿no? Lo que quieren hacer es un negocio simple, lisa y llanamente. Sí, eso está claro, sí. Sí, y tenemos las cianobacterias ahora y en forma permanente tenemos también eventuales coliformes del emisario de Buenos Aires que en cierta forma también agrega un componente negativo Por supuesto, no solo que viene de todo, ¿no? de todo. El riachuelo viene ahí que está totalmente contaminado. Pero Sí, bueno, en fin, y dice que van a hacer un polder, y eso poca gente lo dice, porque bueno, a lo mejor se requiere tener otros conocimientos que no son los habituales, ¿no? Pero yo trabajé en sueldo, así que sé de qué se trata, ¿no? Eh, digamos, soy parte del equipo que hizo la Carta del Suelo del Uruguay. Y sé perfectamente cómo son los suelos donde harían el polder, ¿no? El polder vendría a ser una especie de bañado también, ¿no? Fabricado. Porque en el fondo va a tener poca profundidad, porque sería muy caro hacerlo con mucha profundidad, ¿no? Entonces se hace en suelos altamente fértiles y fertilizados, porque fueron suelos agrícolas en ese lugar. Entonces, esos claro. suelos fértiles y fertilizados con agua transparente, ¿m? Y con poca profundidad, el agua va a subir
a 30 grados en verano, que es cuando en general precisamos, ¿no? Sí, Utilizar ese tipo de cosas. Entonces va a ser un caldo de cianobacterias, va a ser ese polder famoso, ¿no? Eso no, en general los compañeros no lo han introyectado porque, bueno, tenés que saber que esa zona fue fertilizada, que los suelos son muy fértiles naturalmente. Tienen valores altísimos de fósforo los suelos cuando se los analiza, ¿no? Es decir, son bastante raros, por eso son tan buenos para la papa, y los suelos paperos, ¿no? Y rinden un disparate, porque tienen fósforo natural altísimo, o sea, tienen todas las condiciones para explotar algas, ¿no? Si claro, encontráramos un uso, son ideales para generar así un caldo espeso de cianobacterias, ¿no? Y con sí, eso sí, solucionar. Y dice, bueno, pero cambiamos el agua, se dirá, bueno, tiran las cianobacterias en el Río de la Plata y ¿de dónde sacan agua para cargar de vuelta el polder, ¿no? No, pero es realmente todo es insólito, es de Ripley, es una cosa que uno no puede creer, ¿no? Pero claro, Castañino está atrás de eso hace muchos años, ¿no? Y algún interés tendrá, ¿no? Calculo yo, porque, digamos, yo no creo que sea ningún idiota, ¿no? Por lo sí, tanto, algún interés tendrá, ¿no? Como usted dice, ¿no? El bicho humano tiene otros sí, intereses que no son los que tienen el resto de la naturaleza. No le alcanza, exacto, no le alcanza con comer bien y tener un refugio. sí, sí. Yo quería Ingeniero, agregar, sí, perdón, yo quería agregar, sí, Miguel, hoy en día, para la potabilización de agua, o sea, se generan lodos, o sea, que es el residuo de esa potabilización. Y hoy en día aún no existe o no se ha planteado, que era una solución en las comisiones de cuenca del río Santa Lucía se exigía que hubiera un tratamiento o algo para los lodos que hoy en día se generan, que genera OCE, digamos, por la potabilización en el Santa Lucía. Y en el caso de Neptuno va a pasar lo mismo. O sea, si hoy en día no tenemos un tratamiento y una solución a la disposición de esos lodos, vamos a juntar lodos tóxicos que tienen sulfato de aluminio, me parece, o Sí, el sulfato de eh, aluminio es una de las claro, cosas. que tiene el aluminio liberado es muy tóxico para disponerlo en cualquier lado. Entonces digo, no sé, ahí la solución todavía no se ve tampoco. Vamos a generar más residuo aún. claro, Es exacto, sí, sí. tremendo, ¿no? Miremos por donde lo miremos, no tiene nada positivo este proyecto desde el Nada. arranque. Desde el arranque, hoy al día lo transformaron en algo más chico de lo que lo presentaron al inicio, pero sigue siendo, digamos, el mismo animalito, solo que este es como un cachorro del proyecto anterior, que tenía las mismas características. Para que la gente entienda un poquito el tema de las cianobacterias y del agua estancada, es algo similar a lo que ocurre en los pequeños lagos que tenemos en Montevideo, los artificiales, como el Parque Rodó, el de Rivera, el Parque Rivera, que se pone verde el agua, esos son las cianobacterias. Bueno, son bacterias y hay algas que no son cianobacterias, ¿no? Pero en todo Ajá, caso, digamos, a medida que se produce el proceso, las cianobacterias compiten mejor en ese ambiente y van ajá, eliminando progresivamente al resto de algas, ¿no? Entonces termina siempre, si se le da el tiempo suficiente, además se reproducen muy rápido, ¿no? Explotan, sí, digamos, prácticamente. Por Entonces, eso se dice las acciones, ¿viste? Los bloom, por exacto. eso son muy rápidas y entonces dominan después en los ambientes. ahí está. O sea, es un organismo que siempre existió en la Tierra, pero que no tenemos que hacerle, digamos, el campo orégano para que prolifere demasiado. Es así. Es así, digamos, fue el que generó el oxígeno en la Tierra, ¿no? Claro. ¿No? O sea, el que permitió la vida, pero ¿qué es lo que ocurre? A partir de miles de millones de años, porque esa es la verdad, se acostumbró a todo, ¿no? Se puede adaptar casi a cualquier circunstancia, ¿no? Y dominar en casi cualquier circunstancia, con una evolución tan larga, ¿no? Sí. Frente al tiempo que hace que estamos nosotros en la Tierra, digamos, somos un milisegundo, ¿no? Sí, En comparación claro. con estos bichitos, por llamarlo de alguna forma. Sí, sí. No, a ver, Bueno, la pregunta es un poco para ambos. Alternativas a este proyecto,
eh, ¿qué tendríamos para mejorar el suministro de agua? Que ya vimos que esto no es bueno, aparte no es bueno tampoco logísticamente para el tipo de cañería que hay en Montevideo, que aún hay cañería galvanizada, y ha pasado en muchas casas de familia que han saltado los caños, se rompen califones. ¿Mm? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Podemos pensar en mejorar la calidad del agua de Santa Lucía, ir más arriba, la represa de Casupá? ¿Cuáles serían las alternativas? Yo no estoy en buena de esas, pero bueno, por supuesto que la represa de Casupá sería una alternativa mucho mejor Y que sería la... Ahí más a corto plazo. Mejorar la cuenca del Santa Lucía es algo que se tiene que plantear y es a largo plazo porque tenemos siempre en los suelos el que se llama el legado de fósforo, o sea, el legado de sí, nutrientes, que sí, por sí, más que hoy se termine todo el tipo de producción que se hace en la cuenca, no va a dejar de llegar fósforo o nutrientes al Santa Lucía. Entonces, eso es como a largo plazo, sí, promover prácticas agrícolas como orgánicas, por decirlo así, una exacto. agricultura orgánica en la cuenca, o sea, ese tipo de usos, controlar las fuentes puntuales de contaminación, o sea, las industrias que estén, que desaguan Ahí directo a está. las cuencas, etcétera, ¿no? O sea, todas lo que son las fuentes difusas de contaminación y de llegada de nutrientes a la cuenca y las fuentes puntuales. Pero esas cosas yo entiendo que son a largo plazo, no vas a ver un resultado enseguida ni una mejora en la calidad del agua. En Sí, cuanto a sí, la cantidad también, o sea, ahí vos dependés, tenés que saber, tenés que tener idea bueno, la variabilidad climática que estamos viviendo también, ¿no? O sea, sí. vivimos una sequía que fue ayudada por, digamos, fenómenos climáticos naturales, pero además tenemos un uso de agua en la cuenca que no está bien controlado, no está bien identificado. Exacto. A eso quería apuntar. Tenemos el monte indígena muy afectado por plantaciones que llegan hasta cerca del río, y tenemos una ley de riego que permitió la creación de muchísimos embalses. Creo que se detectaron cerca de 500 ahí en la cuenca, ¿no? Sí, sí, no solo para riego, ¿no? En fin, algunos son pequeños embalses que son para darle agua a las vacas en algún potrero, ese tipo de cosas. Pero yo lo que quiero decir es que yo no estoy de acuerdo con la política de grandes represas. Ni Claro. siquiera eso. Es decir, yo creo que la OCE durante muchísimos años ha tenido una política de lo que se llama comando y control, ¿no? Si, para los ingenieros de OCE, si pudieran manejar todo el país con una computadora desde la oficina, estarían felices, ¿no? Pero bueno, eso no se puede. Pero lo que yo creo que hay que ir por el proceso inverso, ¿no? Es descentralizar. Tenemos una cantidad enorme de fuentes de agua potable, inclusive de mucho mejor calidad que la de Santa Lucía, ¿no? Que son, por ejemplo, freáticas, ¿no? Agua profunda, digamos, con excelente calidad, ¿no? Que simplemente no está estudiada, no sabemos cuánto tenemos, ¿no? Pero cuando hubo la crisis, la Intendencia de Montevideo en algunos parques hizo pozos y resulta que había Sí, agua sí, abundante. Y esa agua exacto. no precisa ni tratamiento, cuando tiene buena calidad se la usa directo, ¿no? Sí, Entonces, sí, en general, digamos, los países europeos, la gente no quiere más agua superficial, quiere tomar en lo posible agua freática, que además se puede recargar, porque hoy en día, bueno, la ciencia ha evolucionado mucho en ese sentido, ¿no? O sea, se la puede usar y reutilizar sin ningún esfuerzo, mediante utilizar los lugares adecuados para que se filtre sola, ¿no? Y recarga el acuífero. Por lo tanto, digamos, se podría y se debería tener como, al menos como respaldo una cantidad de pozos como para darle agua a todo Montevideo, por lo menos para beber, ¿no? Eso lo puede hacer la intendencia, inclusive. para Y paliar la crisis, claro. en el caso de crisis, tener, y además, normalmente que la gente en lugar de tener, de comprar botellas, quien puede comprar, ¿no? Bidones de agua mineral, ¿no? Tener una canilla donde va a buscar con un bidón de eso que sobró, ¿no? Y abre la canilla, no, gratis, agua para beber de mejor calidad que la de la OCE, porque la de la OCE Claro. siempre tiene tialometano, aunque sea en bajas proporciones, igual son tóxicos a largo plazo, puede tener restos de plaguicidas.
va a tener un cóctel de plaguicidas, todos por debajo de la norma, ¿no? Todos legales, digamos, desde el punto de vista de la potabilidad del agua, pero la sinergia que se da entre todos, ¿no? Eso nadie sabe cuál es la cantidad ¿no? De glifosato, más Zampa, más Gramevin, más toda la cantidad de plaguicidas que tiene el agua. A todos les queda, de todos queda un poquito, ¿no? Todo es un poquito chiquito, pero la suma de todos, nadie sabe. Bueno, hay estudios que acaban de salir que dicen que es peor la suma de todos que uno que esté por arriba, o dos que estén por arriba. Por lo tanto, lo que hay que buscar es descentralizar, ¿no? Yo digo el caso del pozo, pero no es solo descentralizarnos, también se descentraliza con aguas superficiales. Es decir, el Pando es un embalse que tiene una planta de tratamiento de agua de OCE, ¿no? En cuanto el Pando se puso un poco contaminado, la OCE abandonó y se llevó hasta la planta potabilizadora que estaba ahí en el parque de Pando. La cargó y se la llevó para otro lado, ¿no? O sea, y después, chao, no tuvimos agua. No pudimos mandar, a Pando le mandan agua del Santa Lucía. Bueno, eso es ridículo, ¿no? Lo que hay que hacer es decir, bueno, a ver cómo hacemos para que el Pando no esté en tan malas condiciones para usarlo. Claro. Y además hay época del año que se lo puede usar, simplemente hay que, digamos, ir analizándolo. Así que a lo mejor en la época en que faltó el agua lo podríamos haber usado, pero no teníamos ni la planta potabilizadora, ¿no? Y nos mandan el agua a Montevideo. Y desde el Pando podríamos mandar agua hasta Toledo, porque es un señor arroyo y es un embalse, además, no es solo un arroyo el Pando. Y además, aguas arriba tiene otro embalse que se puede usar para descargar agua hacia abajo cuando hay crisis. O sea, y no son las únicas fuentes que hay, ¿no? Hay otras fuentes de agua. Por lo tanto, además, se puede llevar para Montevideo agua del Solís Chico, yo qué sé. Hay sistemas inclusive para embalsarlos un poco, digamos, lo que llaman pantallas, para que no ingrese el agua salada, pero sí puedan ingresar los peces, ¿no? Hay una alumna de la maestría que hizo Patricia, cuya tesis fue alternativas en materia de represas para ser usada. Él ya estaba pensando en el Solís grande, pero se puede usar en el Solís chico. Bueno, era funcionaria de la OCE en ese momento, ¿no? Hizo la tesis, se la entregó a la OCE, y la OCE, chao, la archivó, y ¿qué nos vamos a preocupar si lo que queremos hacer es centralizar, ¿no? ¿Para qué queremos hacer represas que después tenés que tener otra planta potabilizadora? Bueno, nada. Y después hacen el chiste de que van a traer una planta desalinizadora, ¿no? Y esa planta desalinizadora no da para darle agua ni a sauce, ¿no? ¿No? Pero después se confundían entre la cantidad de litros y metros cúbicos, ¿no? Entonces hablaban para que le podían dar con esa planta a 100.000 personas, y en el fondo él no llegaba a 10.000, ¿no? Y después no la pudieron traer en el avión porque era 15, no, toda una cosa que, pero de gasalla, ¿no? Si la actitud que tuvo el sistema, ¿no? Sistema técnico-político, porque ahí hubieron muchos técnicos, no científicos, pero sí muchos técnicos que asesoraron, ¿no? Bueno, la actitud fue gasallesca, absolutamente ridícula, no era para hacer un programa cómico, no fuera triste. Ingeniero, un ejemplo de lo que usted decía de los pozos, la gente lo puede percibir en el Parque Bayo, Parque de los Aliados, frente a la pista de atletismo, que hay un pozo ahí muy rico que se vio cuando extraían agua en la época de la sequía. Ese es uno de ellos. Hay varios. Y además ni sabemos todos los que hay, ¿no? Y ni sabemos cuánto rinden, ¿no? Yo sé, por ejemplo, y eso se lo avisé durante la crisis, por si hacía falta, a la Intendencia, de que cuando hicieron el colector para sacar las aguas servidas de Montevideo, en un determinado lugar, digamos, cerca de la costa, pero dentro del agua, hicieron un pozo para fundar digamos, el colector propiamente dicho, el caño del colector, ¿no? Sí. Salió tanta agua dulce que no podían retener el hormigón.
empezó a surgir naturalmente, pero con una potencia que no les permitía, ¿no? Colocar hormigón para generar ese pilotín, digamos, ¿no? O pilote, en que iban a fijar el caño. Bueno, lo resolvieron, no importa, ¿no? Es decir, esos son problemas técnicos que los ingenieros los resuelven fácil. Pero quiero decir, ahí había una fuente cerquita del Parque Rodó, ¿no? Había una fuente brutal de agua dulce, una veta, llamémosle así porque no sabemos realmente qué tipo de acuífero es, ¿no? Pero al menos una veta de agua dulce muy potente, ¿no? Que no está explotada. Claro. Sí, 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 como esa debe haber muchísimo. Y por Bien, supuesto, porque hay acuíferos ahí que son los que llaman fisurados, otros que no, otros que son de Napa, en Montevideo, muy variable, ¿no? La geología de Montevideo es muy variable, está bastante bien estudiada, ¿no? Por Héctor Gozo, un antiguo geólogo y jubilado, pero lo que no está estudiado es a partir de esos materiales geológicos, cuáles son las posibilidades de acuífero y su rendimiento, ¿no? Y eso habría que estudiarlo, pero eso no es nada tan caro de resolver. claro, claro, exacto. Y eso es Montevideo, pero podríamos ir un poco más lejos también, porque, digamos podemos sacar agua, bueno, está el Raigón, ¿no? En toda la costa uruguaya. Sí, 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 totalmente, sí. Bien, bueno, esto un poquito en relación al eventual proyecto Neptuno, que ahora le cambiaron el nombre, no le pusieron más Neptuno, le ponen Arasatí, como se llama la zona. Es que el Neptuno tiene gusto a sal. Claro, exacto, sí, sí, sí. Y otros temas que no nos va a dar el tiempo ahora, quedarían para una futura charla, son temas también amenazantes para el medio ambiente, como ser el proyecto sobre Punta Ballena, de esa mega construcción de 29 o 30 torres, y el más reciente proyecto en José Ignacio, que eso afecta el sistema de dunas directamente, ¿no? Sí, Así que ahí sí, los invitaría yo para otra charla para hablar de esos temas que son del departamento de Maldonado, departamento también siempre controvertido, siempre está ahí en la piqueta periodística por amenazas al medio ambiente, especialmente los sistemas costeros. sí, sí. Yo estoy con ganas de crear un premio, ¿no? Al mayor predador ambiental anual del Uruguay, ¿no? Y yo creo que uno de los candidatos sin duda es Antía, ¿no? Esto no tengo ninguna duda. Pero en fin, Se no sé, lleva todos los votos, sí. yo creo que sí, no, pero no vaya a creer, Tabubié también, ¿no? Es decir, hay más de uno más de un candidato posible. Va- eh, claro, pero bueno, todavía no, en fin, hay que buscar la vuelta para que no suene a cosa política, que haya eh, quien pueda juzgarlo, ¿no? De que no quede cruzado por la política, que son Claro, ambientalistas de ley, varios, ¿no? Porque después está el voto ciudadano, pero están los propuestos, ¿no? Y bueno, exacto, los propuestos los tiene que proponer alguien, ¿no? sí, sí, tal cual. Pero bueno, Bueno, vamos a ver eso. muy bien, ingeniero, muchas gracias como siempre. Patricia Gallardo, geóloga, muchas gracias a ambos. Hoy estuve con un placer estar con dos generaciones tan distantes, ¿ah? Una joven Nobel Magíster y el emblemático doctor Panario. Y yo no soy científico, estoy en el medio en edad y la verdad que me siento vinculado y me siento muy bien con ambas franjas etarias, digamos así. Eh, Porque está bueno eso que distintas generaciones coincidan, ¿no? No siempre ha sido así. En este caso es un placer compartir con ustedes toda esta información con la audiencia. Bueno, muchas gracias nuevamente. Lo dejamos tranquilo ahí, Matear, y Patricia también, a cuidarse del Sí, calor no. hoy, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, hay que cuidarse. Estar a la Muy sombra lo bien, más que se pueda. exacto. Bueno, Bueno, muchas gracias. Esto ha sido un informe para la 30 Radio Nacional y conjuntamente para 970 Universal. Gracias.